Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este video y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. La persona dentro de la villana. Capítulo extra 7, Lo que piensa el rey demonio, parte 1. ¿Qué hicimos nosotros, los demonios? ¿Dicen que provocamos la ira de los dioses? Pero, ¿qué hemos hecho nosotros que estamos vivos ahora? Me quedo aturdido ante los cadáveres de mi madre, devorada por mi padre enloquecido, y de mi padre, que recuperó la razón tras devorar a mi madre y se suicidó. Los sollozos de mi hermano menor, Clit, que me abraza y llora, y de mi hermana menor, Missy, que fue protegida por mi madre cuando mi padre estaba a punto de devorarla, resuenan en mis oídos. Mis otros hermanos y hermanas pronto se reunirán. Rápido, rápido, tengo que limpiar los cuerpos de papá y mamá. Y tengo que contactar a los subordinados de papá, del rey demonio. No, el rey demonio ya soy yo. Ya no tengo padre ni madre. No hay padres que nos protejan, ni el rey demonio Félix que gobernaba a los demonios. Yo, tengo que protegerlos. Aunque yo era muy joven como demonio, estaba a punto de ser aplastado por la tristeza y la ansiedad de haber perdido a mis padres de esta manera tan repentina. Pero no podía mostrarles esa cara. Como responsabilidad de quien posee el ojo celestial, ascendí al trono como rey demonio con casi ninguna experiencia ni conocimiento. Aunque soy un rey, en el mundo demoníaco apenas hay conflictos políticos o de facciones como los que se escuchan del mundo exterior. Es más correcto decir que no tenemos tiempo para eso. Para enfrentar la amenaza de la locura, no había tiempo para luchar internamente. Además, es importante que los reyes demonio, de generación en generación, posean el ojo celestial, la capacidad de ver a través de las mentiras. Se dice que el niño que nace con el ojo celestial está destinado a ser el próximo rey demonio. El eterno desafío del rey demonio y de la raza demoníaca se resume en una frase, como prevenir la locura. El desarrollo del país y de la raza es imposible sin resolver este problema. Curarlo es fácil, solo hay que alimentar a alguien. Así fue con mi padre. Es costumbre matar a los de nuestra especie que enloquecen, pero mi padre, que poseía un poder aislado de otros demonios como rey demonio, vio cómo su poder se disparaba aún más con la locura y nadie pudo detenerlo. Ni siquiera yo, el próximo rey demonio. Yo, que estaba en la vanguardia, estuve a punto de ser asesinado, y Missy, que luchaba a mi lado como maga para matar a mi padre, estuvo a punto de ser mordida por mi padre, que había perdido la razón. Fue entonces cuando mi madre se interpuso para salvarnos. Mientras mi padre la devoraba, ella, moribunda, reunió sus últimas fuerzas para lanzarme un hechizo de curación. Mi madre era una hábil curandera y también participó en la batalla cuando mi padre enloqueció. Mi madre también habría querido matarlo. Sabía que mi padre se arrepentiría tanto de haber matado a su familia con sus propias manos mientras estaba fuera de sí, que elegiría la muerte. Los demonios que eran subordinados de mi padre se preocuparon por mí y por mis hermanos, pero yo, que tuve que heredar el trono del rey demonio, no tuve tiempo para lamentarme. Mientras me enseñaban lo que hacía mi padre, con su ayuda apenas lograba realizar las tareas mínimas. Aunque el número de demonios es pequeño, el territorio que debo gobernar es tan vasto como todo un continente. Si la miasma que brota se acumula, crea poderosos monstruos y mazmorras, y quita la vida a la gente. Como una de las fuerzas de combate más fuertes del país, debo exterminar a los monstruos de esa tierra antes de que la miasma se vuelva más densa. La investigación que se decía que decidiría el destino de los demonios debido a la muerte de mi padre se estancó. Hasta ahora, el momento en que los demonios enloquecían solo podía estimarse por experiencia. Era algo así como, si tienes alas y cuernos y esta cantidad de poder mágico, no enloquecerás en 200 años. Pero mi padre estaba investigando si se podía determinar con mayor precisión observando las fluctuaciones del poder mágico. Muchos demonios que han vivido mucho tiempo, pensando, antes de enloquecer y quitar la vida a mi familia o amigos, eligen suicidarse algún día. La muerte de un demonio es ser asesinado por la familia o amigos al enloquecer, o recuperar la razón después de devorar a la familia o amigos y suicidarse, o quitarse la vida antes de enloquecer. En cualquier caso, no llega una muerte pacífica. El momento de enloquecer es como la esperanza de vida. Mi padre esperaba poder mejorar eso, aunque fuera un poco.
Misri, una maga talentosa, también participó en la investigación, pero la magia utilizada para medir las fluctuaciones de poder mágico, que era crucial, solo podía ser utilizada por mi padre. Al parecer, estaban en proceso de intentar generalizarla y plasmarla en círculos mágicos. Mi padre mismo había predicho que aún le quedaban unos 10 años antes de enloquecer, y fue justo después de eso. Todavía había un gran margen de error y estaba lejos de ser práctico, pero aún así era más preciso que las predicciones basadas en las tendencias anteriores. Pensaba que si la investigación daba frutos, aunque conocería su límite de tiempo, que podría considerarse su esperanza de vida, ya no tendría que vivir cada día con miedo de no saber si enloqueceré mañana. Misri y otros demonios dijeron que continuarían la investigación, pero yo, que para entonces ya me había acostumbrado un poco a mis deberes como rey demonio, busqué simultáneamente otras soluciones. Pensé que si se conocían las condiciones de la locura, se podría prevenir. Sin embargo, esto se estancó rápidamente. La causa se descubrió, la miasma. Cuando la miasma se acumula en el cuerpo y excede la capacidad de cada individuo, se manifiesta la locura. Clit, a quien le conté mi experiencia, concluyó esto después de recopilar estadísticas. Cuando se comparan individuos con el mismo nivel de poder mágico, aquellos que viven en tierras con miasma más densa manifiestan la locura más rápidamente. Pero, ¿cómo se previene esto? La miasma brota en esta tierra. No hay lugar en el mundo demoníaco que no esté invadido por la miasma. Pero, al menos, los demonios con poco poder mágico, que nacieron más propensos a enloquecer, fueron enviados a otras tierras sin miasma, donde viven los humanos. Afortunadamente, Misri, que posee un poder mágico solo superado por el mío, desarrolló el talento para la magia de teletransporte, lo que permitió que la mayoría de los demonios con poco poder mágico, que normalmente habrían enloquecido en unas pocas décadas, fueran llevados a otros continentes. Pero, ¿de qué sirve eso? Es solo una solución temporal. Los demonios fuertes, incluyéndome a mí, no podemos vivir mezclados con los humanos, y en primer lugar, si la persona misma no puede usar la teletransportación, es inútil discutirlo. No pueden ser llevados por alguien con un poder mágico mucho más fuerte que el suyo. Decidí vivir hasta la edad en que mi padre enloqueció como mi límite de tiempo. Como mi poder mágico, ya de adulto, supera con creces el de mi padre, probablemente tendré un poco más de margen, pero no quería arrepentirme de nada por haberlo estimado a la larga. De mis hermanos y hermanas, los 3 con menos poder mágico fueron enviados a tierras habitadas por humanos. Mi tercera hermana, Aria, vivió 80 años sin enloquecer después de ir a otro continente y murió. Parece que si no enloqueces, puedes morir de vejez, pero esa esperanza de vida depende del poder mágico. Se consideraría que vivió mucho tiempo para un humano. Como no podía saberse que era un demonio, vivió como una especie de hechicera, llamada bruja, para enviar alimentos al mundo demoníaco, y murió sola y en silencio en una cabaña en el bosque a las afueras del pueblo. Mi cuarto hermano, Alberich, al parecer murió en una mazmorra mientras se esforzaba demasiado como aventurero para ganar suministros para enviar al mundo demoníaco. Solo se enviaron las pertenencias de Alberich desde una tienda operada en secreto por demonios en el mundo humano. Mi quinta hermana, Cecilia, tenía el poder mágico más débil entre mis hermanos y hermanas, y era bastante inepta incluso para la magia, para ser un demonio. Heredó fuertemente las características de los demonios, que suelen ser hermosos, y aunque no me lo dijeron, se vendió a un burdel humano para ganar dinero. Me enteré de que murió de una enfermedad y de las circunstancias por primera vez cuando Missy me lo contó. Mi hermano menor, Clit, eligió vivir como mi seguro, diciendo, mi hermano es una persona necesaria para los demonios. Un hermano orgulloso, amable y paciente, que perdió a su padre y a su madre cuando era pequeño, pero nunca se quejó. Me apoya junto con Missy, sin reprocharme que no pueda tener pareja por miedo a que mis propios hijos enloquezcan antes que yo. Todos parecen preocupados porque aún no hay un próximo rey demonio con el ojo celestial, pero quizás por consideración a mi angustia, nadie dice nada. Me sentía culpable por ello. Sin embargo, solo el rey y su sucesor saben que el ojo celestial puede ser heredado. Es inusual que se me haya otorgado del cielo, como a mí. Así que, por favor, no se preocupen, cuando me quite la vida antes de enloquecer, me arrancaré los ojos junto con mi testamento.
Cuando faltaban unos 2 años para el límite de mi propia vida que me había fijado, llegó el día de la revolución. Recibí un mensaje de un hombre que regentaba una tienda en un país humano, diciendo que había una joven humana que deseaba una audiencia conmigo. Dijo que era el señor de un pueblo del que había recibido informes de que se estaba construyendo un pueblo y se estaba invitando a la gente a vivir allí, y que se estaba llevando a cabo una reubicación mientras se observaba a la persona después de verificar su carácter. Recuerdo haber rezado por el éxito, pensando que si había un pueblo, se podrían hacer transacciones a mayor escala y menos gente pasaría hambre. Se decía que la mujer también era una maga famosa. No le di mucha importancia al hecho de que me hubiera reconocido como demonio, ya que no hizo ningún alboroto. Sin embargo, cuando me dijo que hay una manera de resolver la locura, aunque los humanos no deberían conocer esa palabra, no pude evitar estar en guardia y preguntarme, ¿por qué sabe eso? Al principio, tenía la intención de matarla. Aunque hay pocos demonios viviendo en el mundo humano, en algunas regiones, los demonios están siendo equiparados debido a años de pruebas circunstanciales. Pero, ¿cómo sabía esta humana la palabra locura y la relación entre demonios y demonios? Por supuesto, es posible que se haya filtrado información de demonios que viven en el mundo humano. Sin embargo, nadie había intentado pedir una audiencia conmigo, o con el rey demonio del mundo demoníaco, alardeando de que podía resolverlo. ¿Cuál es su propósito? Pensé que necesitaba verla en persona para averiguarlo. Si me reunía con ella directamente y la interrogaba usando el ojo celestial, sabría lo que pensaba. Afortunadamente, la mujer misma podía usar la teletransportación, y dijo que podía analizar las coordenadas del círculo mágico de teletransportación utilizado para el intercambio de bienes y volar hasta aquí. El horror de que supiera cosas que los humanos no deberían saber me hizo aumentar mi vigilancia. Cuando los demonios se transforman en lo que se conoce como demonios debido a la locura, si esto se supiera ampliamente en el mundo humano, causaría problemas a los demonios que ahora viven en secreto. Por eso tenía la intención de matarla. Antes de eso, tenía que silenciarla. Sin embargo, después de conocerla y hablar con ella, cambié mis planes. Remilia, realmente solo quería salvar a los demonios de la locura, y no había mentira en sus palabras. También sabía cómo salvarlos a través de una revelación divina y lo estaba llevando a cabo, y estaba segura de que los demonios serían salvados por ello. Aunque no tenía ningún beneficio, cuando sus hermosos ojos azules, sin rastro de arrepentimiento, me atravesaron al decir, es lo que debo hacer, lo dijo de corazón, sin ninguna falsedad. Algunos se equivocan, pero mi ojo celestial no ve la verdad, sino la conciencia de la mentira que la persona ha dicho, solo eso. Si ella cree de corazón que las fantasías que vio son verdad, o si realmente le fue dado conocimiento por Dios y se le encomendó la misión de salvar este mundo. Ahora está cayendo, si es cierto que el miasma está emanando del Dios creador al que los demonios rinden culto, sería muy impactante. Pero la historia tiene sentido, de hecho, el miasma se distribuye alrededor del área donde se encuentra el templo. Me aferré a la esperanza. Hay una forma de suprimir la locura, y esta doncella de la salvación fue enviada para enseñármela. Quería creerlo. Junto con ella, me dirigí al interior del templo donde se decía que el Dios creador estaba cayendo. La llave era ciertamente un tesoro nacional, pero el rey demonio de hace 6 generaciones dejó estrictas instrucciones de no entrar en el interior del templo, y también impuso un fuerte sello. Los reyes demonio de esa época, preocupados por el Dios creador que no había descendido en mucho tiempo, avanzaron hacia el interior, pero solo registraron que un castigo divino cayó y una tragedia ocurrió cuando intentaron acercarse a Dios, y aparte de eso, esta puerta fue sellada sin una explicación adecuada. Según los registros de los demonios que no fueron acompañados al interior del templo, nadie regresó de los que se dirigieron al Dios creador, excepto el rey demonio de esa época. Entre ellos, se dice que estaban la esposa y 2 hijos del rey demonio. Miré a la señorita Remilia de reojo. No habló mucho de sí misma, pero originalmente, una vida de hacerse rasguños, vestirse como un soldado y luchar por la vida con monstruos le habría sido ajena. Sus dedos estaban ásperos y sus uñas rotas. Su cabello dorado oscuro, del mismo color que mis ojos, estaba atado sin cuidado, y no tenía maquillaje. Sin embargo, ella, ardiendo con su misión y mirando hacia adelante,
era simplemente hermosa. ¿Por qué yo podría haber maldecido a Dios? Por lo que escuché, ella recibió una revelación de Dios, y parecía haber una entidad maligna que no lo veía con buenos ojos y la obstaculizó, y aunque parecía triste por ello, no sentía ninguna ira. Me interesé en ella, preguntándome cómo podía vivir como una persona tan buena. Dios, que le impuso este destino, es cruel. Sin embargo, ¿no le confió Dios el destino precisamente porque era ella? Sin quejarse, sin retroceder ni un ápice incluso cuando la intimidé, y actuando según su convicción de hacer lo que debe hacerse, ella es muy deslumbrante. Cuando me preguntaron si estaba listo al entrar al interior del templo, por alguna razón respondí, llámame por mi nombre. Por un momento, ni yo mismo supe lo que había dicho, tan repentino fue. Pero al volver en mí y pensarlo, podría ser necesario tomar decisiones rápidas a partir de ahora, así que, Su Majestad el Rey Demonio, no sería conveniente. De hecho, cuando eliminamos los focos de mi asma, todos me llaman, Su Majestad, o Anel, si hay confianza. Debe haber salido de mi boca porque era necesario antes de ir al campo de batalla, concluí. En el interior del templo, en la oscuridad que era sorprendentemente vacía, ella me contó una historia tras otra que ni siquiera yo, el rey de los demonios, conocía. Dijo que esto era conocimiento dado por Dios para salvar este mundo. Hasta ahora, la historia de los demonios que vivieron a tientas, temiendo la locura, fue afirmada con palabras, aunque no directamente, como, hemos hecho todo lo posible, y sentí un nudo en el pecho. También me invadió la emoción al recordar a los familiares y amigos perdidos, pensando que, gracias a los esfuerzos de todos, la raza demoníaca pudo prolongar su existencia y llegar a este día. Entre ellas, había información que, de haberla usado en la sala de audiencias para negociar conmigo, la conversación habría avanzado favorablemente. Incluso sin eso, ¿cómo podía enseñar todas las revelaciones dadas por Dios sin esperar nada a cambio? En primer lugar, si hubiera usado ese conocimiento cuando estaba en el país humano, podría haber destruido a los demonios, que son equiparados con los demonios, y cortado la causa. Cuando le pregunté por qué era tan considerada, me dijo con una expresión de asombro, porque así los demonios y los humanos serán más felices, como si dijera, es lo natural. Parecía que no se le había ocurrido otra cosa, y sentí incluso culpa por mi cautela. Ya no dudaba de ella. No porque sus palabras no tuvieran mentira, sino porque su deseo de salvar a los demonios era genuino. Ahora, mi deseo es que quien le dio el conocimiento sea un Dios real o una existencia sobrenatural. Si existiera un Dios maligno de las leyendas, rezaba para que no estuviera usando a Remilia para dar el golpe final a los demonios. Porque si eso sucediera, ella incluso sacrificaría su vida para espiarlo. Un final así sería cruel para Remilia, que ha dedicado tanto esfuerzo a la humanidad. Afortunadamente, el oráculo dado a Remilia parecía ser cierto, y me sentí aliviado. Como ella me enseñó, era necesario desgastar a fondo al Dios Creador, que una vez estuvo a punto de caer, para purificarlo, y unimos fuerzas. Remilia respondió magníficamente a varios ataques que ni siquiera yo, el rey demonio, podía prever, cambiando la propiedad de la barrera mágica que desplegaba cada vez. Sería imposible hacer algo así con una técnica vista por primera vez, todo esto lo sabía gracias a la guía divina. Aunque yo estaba al frente, ella creaba barreras protectoras para mí como si fuera lo más natural, y en situaciones en las que mi vida corría peligro, incluso se usaba como cebo para salvarme de la situación. Y lo hacía todo con una expresión que decía, es lo natural, lo cual era irresistible. Después de eso, gracias a Remilia, quien priorizó la magia de mejora y la curación para mí, incluso posponiendo sus propias heridas, logramos calmar al Dios Creador. Yo mismo, me sentía exhausto por lo que había sido la batalla más dura hasta ahora, pero Remilia parecía estar peor, sin siquiera tener tiempo para curar sus propias heridas. Su piel blanca se había vuelto aún más pálida, perdiendo el color. ¿Había agotado las pociones de maná que había traído? No parecía tener ningún medio de recuperación. Apenas podía mantenerse en pie. Su figura, llena de heridas y con el equipo destrozado, era tan hermosa que me daban ganas de abrazarla. El Dios Creador, que ya no mostraba signos de movimiento, había exhalado toda la inmundicia acumulada, y la niebla negra que lo envolvía se disipó, revelando la forma de un dragón blanco.
Remilia se acercó a él y sacó de su pecho una pequeña botella, de la que vertió algo parecido a una semilla de planta en la palma de su mano. Cuando se le infundió el poder mágico similar a su oración, la semilla brotó de repente, sus grandes hojas se extendieron y, al formarse un capullo, floreció una gran flor de loto blanca. La doncella plateada brillante en el centro era la hija menor del dios creador, la diosa de la purificación. La diosa, aunque muy preocupada por su padre, nos agradeció mucho por haber preparado el lugar para purificar al dios creador. La diosa de la purificación me otorgó, a mí que le había prestado mi fuerza, el arte de eliminar el miasma del cuerpo de los demonios, como agradecimiento. Parece que no se puede usar sin aptitud, y como yo no la tenía, se la dio a Remilia. Pero si no se ha manifestado la locura, incluso si está a punto de hacerlo, se puede salvar con solo aplicarlo. Gracias a que el miasma dejó de generarse, no habrá nuevas manifestaciones de locura, pero hay quienes tienen problemas de salud. Remilia dice que si se necesitan más usuarios, buscará a quienes tengan aptitud y lo difundirá. Me arrepiento de que esta habilidad no se haya dado a los demonios debido a las acciones del Señor del Cielo que selló a la diosa de la purificación, acciones que me hacen pensar que Él es el Dios maligno. Pero, por otro lado, finalmente pude aceptar que ya se había hecho todo lo posible. Y Remilia, quien fue el centro de esta salvación, recibió el título y la protección de doncella de la purificación de la diosa. No, un título así, no creo que sea digno de mí en absoluto. No había ninguna mentira en sus palabras, su comportamiento siempre valiente y humilde iba más allá de maravilloso, hasta el punto de preocuparme y pensar que debía protegerla para que no fuera dañada por la malicia. En ese momento, pensé que esto era un sentimiento de gratitud hacia ella, que se había convertido en la salvadora de los demonios. Desde que visitamos al Dios Creador, con cada día que pasaba, la alegría se extendía por toda la raza demoníaca al darse cuenta de que todo se había resuelto. Hasta ahora, apenas habíamos mantenido el equilibrio eliminando los focos de miasma, pero ahora el miasma se disipaba sin hacer nada. Por supuesto, no había ningún afectado por la locura. Remilia eliminó el miasma del cuerpo de aquellos que estaban postrados de miedo a manifestar la enfermedad al día siguiente, y ahora todos se han recuperado. Ellos y sus familias elogiaron a Remilia como una santa y una diosa, y yo asentí profundamente en mi interior. Gracias a que el miasma dejó de generarse, los monstruos de alta amenaza serán mucho menos propensos a nacer en el futuro. Por primera vez, los demonios se llenaron de alegría al pensar en el futuro, en el que podrían vivir para ser felices, en lugar de vivir para sobrevivir. Y a pesar de haber salvado a los demonios, Remilia dijo que recorrería aún más las tierras del país, eliminando el miasma de las regiones con mayor concentración, tal como lo había hecho con los cuerpos de los demonios. Estaba a punto de negarme, diciendo que no podía ser tan indulgente, pero ella no cedió. Dijo que, dado que todo el país estaba mejorando para ser feliz, era mejor que la posibilidad de ser amenazado por monstruos poderosos fuera lo más baja posible. Entonces, cuando escuché la condición que me propuso, sentí como si mi corazón se encogiera. Al parecer, Remilia había sido tratada como una criminal por su antiguo prometido y su familia, y fue expulsada de su hogar. En ese momento, quienes orquestaron esto usaron una poción de amor en ella, implantando falsos afectos en quienes la rodeaban y difundiendo mentiras. Remilia quería salvar a esos traidores de lo que ella llamaba una maldición. Cuando le pregunté si todavía sentía algo por ellos, la respuesta que obtuve me alivió claramente. Remilia no parecía darse cuenta, pero yo ya había comprendido la verdadera naturaleza de mis sentimientos. Yo me sentía atraído por ella. Una vez que le puse nombre a mis sentimientos, inmediatamente comencé a ser más consciente de Remilia, pero ella todavía parecía tener la mente llena de los demonios que vivían una vida difícil, y no se daba cuenta de mi mirada. Sin embargo, por ahora, eso era mejor. No había pasado mucho tiempo desde que nos conocimos, y sobre todo, quería esperar a que las heridas de la traición de sus antiguos prometidos sanaran. A medida que la vida de los demonios mejoraba poco a poco, Remilia dedicaba casi todo el tiempo que debería haber usado para sí misma al estudio de la magia. El arte del espejo de agua del pasado, que había adquirido para desentrañar los misterios del incidente había alcanzado un alto nivel en cuanto a la calidad de la imagen y el sonido, y ahora, incluso entre los demonios,
Solo unas pocas personas podían igualarla en este arte. Con la excusa de ayudar a grabar las imágenes, fui conociendo la totalidad del incidente en el que Remilia había sido denigrada. Aún así, la mujer llamada Pina, a quien se le conocía como la doncella estelar, parecía ser muy hábil en la maldad. Con esto, la bondadosa Remilia no habría podido resistir las maquinaciones. La fabricación de crímenes era demasiado hábil. Era difícil desenmascarar a los que participaron sin interrogarlos con la certeza de su falso testimonio. Sin embargo, había formas de desenmascararlos, y si hubiera habido confianza, ni siquiera habrían dudado. Por lo tanto, no tienen excusa. Por lo que pude ver en las imágenes del pasado, me preguntaba si la poción de amor era tan potente, y aunque no afectaba a los demonios, incluso en humanos solo debería ser un placebo, y entonces recordé. Remilia había hablado del poder que poseía esta mujer llamada Pina. Tenía una habilidad llamada oración de la estrella, que podía fortalecer a sus aliados, aumentar la cosecha de los campos, revivir fuentes de aguas secas, y potenciar el poder curativo de las pociones. Supuse que eso podría haber estado relacionado. Ahora, sin embargo, era una historia tardía. Aún así, ¿sería un verdadero demonio quien orquestó esto? ¿Darle tal poder a alguien que realiza actos tan atroces con alegría? Con un poder tan grande, debería haberse otorgado a alguien que pudiera usarlo correctamente. A alguien como Remilia. Si fuera cierto que el poder de la poción de amor fue potenciado por la oración de la estrella, como dijo Remilia, aquello no lavaba el cerebro ni privaba de la razón. Entonces, pensando que la mayor parte era culpa de ellos mismos, guardé silencio sobre la hipótesis que se me ocurrió. Quería quitarle a Remilia la posibilidad de perdonarlos, aunque fuera un poco. En lugar de esforzarse por liberar a esas personas, quería que viviera para su propia felicidad, y pronto. Cuando se establecieron lazos diplomáticos con el país humano y la vida de los demonios comenzó a mezclarse poco a poco con el entretenimiento y otras comodidades. La señorita Sfir, que era como el brazo derecho de Remilia, solicitó una reunión con una expresión seria. La detuve mientras inclinaba la cabeza, disculpándose por su ocupación, y continuó hablando. Me pregunté qué pasaba, y entonces se reprodujo una imagen que había invocado con el arte del espejo de agua del pasado, diciendo, mira esto. Oye, fui útil esta vez también, ¿verdad? Así que... Oh, Romano, qué pervertido. Pina, ¿a ti también te gusta? Eres una mujer realmente mala. Qué cruel, no es así. El hombre llamado Romano abrazó a la mujer que había denigrado a Remilia y le pasó la mano por el pecho sobre la ropa. Y ahí, la imagen se cortó abruptamente. Sfir, que estaba ayudando a Remilia a organizar los registros, dijo que había encontrado varias imágenes cortadas en puntos inusuales, incluyendo esta. Cuando le pidieron que verificara la continuación, verificó las coordenadas espaciotemporales de la imagen dentro del cristal mágico y las conectó. Aunque el color era un poco menos vibrante que el de Remilia, era suficiente para verificar el evento. Lo que se mostró a continuación fue el acto abominable de fornicación entre una prostituta y un criminal, algo que ni siquiera se podía mencionar. Por el contenido de la conversación, este hombre parecía ser un guardia. ¿Cómo pudo traicionar a su amo por dinero y el cuerpo de una mujer, después de haber sido contratado? El hombre llamado Romano, a petición de la mujer llamada Pina, había difundido con alegría entre la gente común historias como, Remilia Samá me acosó, y cuando me negué, sacó a relucir a mi familia, y tuve que servir a una persona que no amaba, llorando. Si estuviera frente a mí ahora, lo mataría. Sfir parecía sentir lo mismo. Y lo que era aún peor, parecía que había tantos hombres que habían traicionado a Remilia mediante la fornicación con la doncella estelar como cristales mágicos en los que la imagen se había cortado a mitad. Sfir, he ideado un plan. Me gustaría que colaboraras en secreto con Remilia. Sí, cualquier cosa que beneficie a Remilia Samá. Sfir, al escuchar mi plan, aceptó con gusto y se ofreció a colaborar. El día para llevarlo a cabo, convenientemente, los nobles del otro lado se interesaron mucho más de lo esperado en los productos del mundo demoníaco, cuya demanda era mayor de lo previsto inicialmente. El comercio, que se suponía que estaría en observación durante varios años, había recibido una propuesta del otro lado para ampliar su escala, aprovechando la celebración del primer aniversario de su inicio con un gran evento para profundizar la amistad.
Ese será el lugar para revelar la verdad. Déjelo en mis manos, Su Majestad el Rey Demonio. La amable Remilia Samá dijo que para no causar problemas, solicitaría una reunión en secreto después de la fiesta de confraternización y lo haría allí mismo, pero haré lo que sea necesario para desenmascarar a esa mujer y hacerla disculparse en medio de la multitud durante la fiesta nocturna. Ah, sí. Si fuera solo Remilia, probablemente se dejaría convencer y los perdonaría, así que cuento contigo. Aunque Remilia Samá los perdone, yo no lo haré. No me sentiré satisfecha hasta que reciban una retribución mayor de la que Remilia Samá sufrió. En cuanto a Remilia, Sfir me parece muy confiable. Después de terminar de editar el vídeo, Sfir lo selló cuidadosamente, diciendo, sería terrible que algo tan indecente llegara a los ojos de la pura Remilia Samá, y luego me lo entregó como si fuera lo más natural del mundo. Yo tampoco quería tener algo así, pero, bueno, es mejor que tenerlo cerca de Remilia.